Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 26. Y llevándole a Jesús con la cruz, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuántas veces tiene Dios que hablar y decir algo para que quede grabado en nuestras mentes o en nuestros corazones? ¿Cuántas veces un pasaje en las Escrituras tiene que expresar una verdad para que sea verdad? Y seguramente, si no todos, la mayoría de nosotros tendremos que decir: bueno, con que Dios diga una sola vez algo ya es más que suficiente. Y si nos muestra una verdad acerca de algo con una ilustración o con una historia, con eso nos basta. Bueno, esa actitud es la que nosotros tenemos que tener con esta historia tan curiosa e interesante que tenemos aquí en el Evangelio de Lucas. El cambio, la conversación de este ladrón clavado en la cruz con el Señor Jesucristo no lo encontraréis en los otros evangelios. Y la verdad que nos está dando esa historia es más que suficiente para que nosotros lo podamos analizar o podamos tomar todas esas bendiciones para nuestras vidas. Solamente con que Lucas haya dicho esto y haya presentado a este hombre es más que suficiente para que nosotros podamos ver lo que en otros lugares de las Escrituras también se está diciendo. Se puede decir mucho con pocas palabras, y es esta historia un ejemplo de ello. Podemos tomar muchas bendiciones
bendiciones si queremos aplicarlas en nuestras vidas. Solamente con que podamos analizar una pequeña historia, ya sea en el Antiguo Testamento como la que tenemos aquí. A veces podemos pasar de largo esta historia o detenernos muy poco en lo que nos está diciendo. Esa pequeña conversación que tienen tres crucificados. Ahí está Jesús con un ladrón a la izquierda y otro a la derecha, cumpliendo lo que ya decían las Escrituras. Si leéis en el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, que nos dice que nuestro Señor Jesús sería considerado entre ladrones, entre impíos o malvados, y aquí lo tenemos. Nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz como si fuera culpable. Pero en medio de toda esa situación, ante la realidad de la gente que lo pueda observar en ese momento, toda aquella multitud, las mujeres, los soldados que se burlaban, los judíos, incluso en cierto momento los mismos ladrones, estaba ocurriendo algo que nos trae inmensa esperanza a todos nosotros. Y sobre todo a aquellos que creemos la palabra y que somos creyentes, que somos cristianos. Lo que se está diciendo aquí nos abre la puerta a inmensas consolaciones. Y yo quisiera que tomáramos algunas de ellas. Vamos a mirar esa teología que aprendemos en este pasaje, en estas pequeñas líneas. Miremos en primer lugar. He aquí que hay dos ladrones que han sido clavados en la cruz, como se solía hacer, con criminales graves en el tiempo del Imperio Romano. En un principio, si leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, lo podéis ver también en el Evangelio de Mateo, en un principio parece que los dos ladrones se burlaban, se dejaban llevar por todas las circunstancias. Si este hombre está aquí, ¿por qué no nos libera después de todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho? Es lo mismo que estaba ocurriendo con los judíos y estaba ocurriendo con los romanos y estaba ocurriendo con la gente que estaba alrededor. No comprendían, aceptaban, crucifícale, allí está crucificado. Y aquellos dos ladrones en un principio están diciendo, haz algo tú, libérate, si todo lo que has estado diciendo y enseñando es verdad, pues haz algo extraordinario. Pero lo que nos está diciendo el Evangelio de Lucas es que en cierto momento, por alguna razón, este hombre que estaba ya a punto de morir, clavado en una cruz, cambia. Hay una transformación completa. Y esto es de las cosas más extraordinarias porque no podemos decir que sea natural, que sean cosas que ocurren de manera general. ¿Qué es lo que ha cambiado para que este ladrón, que en un principio ignoraba todo, despreciaba todo, para que después pueda decir los versículos que leemos, el versículo 40 y 41 en adelante? Quizá podríamos pensar en el momento de morir, es el momento de pensar en el juicio. El versículo 40 no dice algo parecido, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Así que es verdad, es posible, es una realidad que en el momento más crucial, quizá definitivo de nuestras vidas o de las vidas de los que están a nuestro alrededor, el temor al juicio haga cambiar y transforme. No perdamos la esperanza de que aún en el mismo instante, pocas horas de morir, por el temor al juicio, una persona cambie. O posiblemente podríamos decir que algo pudo escuchar que transformara la mente y el corazón de aquel hombre malvado. El versículo 34 nos dice algo sorprendente de nuestro Señor Jesucristo. Está clavado en la cruz y ora así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es
que un hombre que está siendo clavado, ajusticiado sin justicia, de una manera malvada e injusta, pueda llegar y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No podría ser que este hombre clavado en la cruz podría decir, ¿qué es esto? ¿Cómo este hombre que está aquí conmigo puede decir lo que está diciendo? La oración de Jesús pudo haber transformado la mente de aquel ladrón. O podría ser toda la escena. Mientras los dos ladrones están allí con la ironía diciendo, sálvate, sálvanos, haz algo si es que tienes poder, mira a la gente dejándose llevar por el dolor y la agonía de lo que está alrededor, nuestro Señor Jesucristo está calmado, está tranquilo. Si resumimos los 4 evangelios, podemos ver las 7 frases o 7 palabras que se dice algunas veces en ese expirar de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, etcétera, etcétera. Pero hay calma, no hay insultos, no hay excusas, no hay autodefensa. Y posiblemente el ladrón está diciendo, este hombre que está aquí realmente es el que estaba diciendo que es. Y ha dejado de decirle, sálvate para salvarnos a nosotros, para que haya una transformación. Sabemos que esto solamente puede ser una obra del Espíritu Santo. Pero yo quisiera en este primer punto preguntarte a ti, sea quien seas, ¿se ha producido en tu vida un cambio tan sorprendente como el de aquel hombre? ¿Puede ser que hayas estado tú viviendo de espaldas a Dios, ignorando y simplemente queriéndote salvar de las cosas de este mundo? Y que de pronto algo te haya transformado de tal forma que hayas tenido que decir, este hombre es diferente y lo que está haciendo es poderoso y extraordinario. ¿Qué ha producido, si es que tú dices ser creyente, qué ha producido ese cambio en ti? ¿Miedo a la condenación del infierno? ¿La realidad de la persona del Señor Jesucristo? ¿Las palabras de enseñanza? ¿Las palabras de las Escrituras? Pero pregúntate de manera seria que ante Jesús y ante el hecho de que tienes que morir, tiene que haber este cambio del espíritu en tu vida. Que no puedes continuar de la misma forma, tiene que haber una conversión en tu vida. Porque esto que nos dice aquí es una oportunidad de salvación, pero es que no hay muchas. Esta es una. Este es el momento. No es para que lo dejes más adelante hasta que tú estés también en tu agonía, sino que es algo que te tiene que hablar a ti y ahora, pero que te tiene que llegar y decir, si este hombre cambió, he cambiado yo, he sido convertido, ha habido una transformación. Lo segundo que nos dice en esta comprensión que pudiera tener este hombre clavado, ni aún ¿temes tú a Dios estando en la misma condenación? No sabemos porque la Escritura no nos dice nada de este ladrón, hay leyendas acerca de él, pero lo que realmente dice las Escrituras son estas pocas líneas y no mucho más. Pero lo que sí nos está diciendo es que el ladrón en la cruz teme a Dios. Y que ese temor del Señor, el temor a Dios, al Yahvé del Antiguo Testamento, quita delante de él todas las excusas. Su compañero, que está al otro lado, el Señor entre medios, están cruzando palabras. Sabemos que cuando una persona era crucificada, su muerte era agónica y era larga, no morían en pocas horas, así que se podía extender por largo tiempo. Así que estaban allí, entre ellos, luchando con la agonía, el dolor, la aflicción que estaban teniendo, pero teniendo esta conversación. Y cruzándose palabras, este hombre le está diciendo al otro, ¿es que tú no temes a Dios estando donde estamos? Fijaros que no hay excusas. Él no está diciendo, yo no tenía que estar aquí, no me merezco esto que está pasando. Qué malos son los romanos, qué malos son aquellos que me han acusado, qué malos aquellos que se han enfrentado a mí. Podría tener algunas excusas, pero no hay excusas por sus pecados. Lo que hay es un temor.
Dios, sabemos, no es indiferente a nuestro pecado. Y por tanto, cada uno de tus pecados tienen que ser pagados. No nos podemos librar así, con cualquier excusa. No hay forma de que podamos sobornar o que podamos engañar al Señor. Y este hombre lo que está diciendo aquí en cierto momento es que no hay temor. Debería de haber temor. Porque lo que nos dice es que no temes ante esta condenación que nos espera. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No hay indiferencia al pecado suyo propio, sino que en una realidad somos culpables. Hay condenación. La muerte no es el fin. Si alguno está pensando, bueno, que llegue la hora de morir y todo se terminará, pero lo que nos está diciendo aquí, el ladrón en la cruz, no está diciendo, a ver si termina pronto esta muerte y dejamos el sufrimiento. No, lo que está diciendo es que ¿no temes a Dios ante esta condenación en la que estamos? Y entonces yo me pregunto, en este segundo punto, sea quien seas tú, ¿es que no eres consciente, o sí, de lo que está pasando? ¿Eres consciente de esta misma escena? De que debería de haber temor en tu corazón y que delante de los hombres hay condenación. Que Dios no es indiferente al pecado que tú has cometido, que cometes o que podrás cometer, y que eso tiene consecuencias. Creo que la escena nos tiene que hacer a nosotros, a ti, joven o mayor, sea quien sea, te tiene que hacer ser consciente a qué te estás enfrentando y cuál es tu situación. Y podrás llegar y decir, bueno, yo no estoy como él a la hora de la muerte y estoy lleno de vida. Mirar, es verdad que él está ya en la cruz y que en pocas horas va a fallecer, pero tienes que tener tú la realidad delante de tus ojos y de tu corazón, que también tú vas a fallecer, también tú vas a morir. Y quizá no has llegado a ser consciente como el otro ladrón, al otro lado, de la culpabilidad, de la condenación, y de que si no temes a Dios, como dicen las Escrituras, tu destino no será simplemente terrible porque mueres, sino terrible por lo que hay más allá de la muerte. Así que podemos ver que ha habido un cambio, es necesario haber un cambio en la persona, una conversión, que esto tiene que venir de la realidad en la que nos encontramos todos en cierto momento, de que hay condenación, de que hay culpa, que hay castigo. Pero fijaros, en tercer lugar, el versículo 41. Nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Bueno, esto es algo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 18, en varias ocasiones. Dice, ¿de qué me condenáis? ¿Por qué me queréis apedrear? ¿Por qué me queréis quitar? ¿Hay alguna cosa que yo he hecho mal? Y él mismo se expuso delante de los judíos, de los fariseos, diciendo encontrarme alguna falta. Delante del juicio, cuando fue juzgado, no pudieron encontrar, tuvieron que buscar falsos testigos para acusarle. Y cuando leemos el libro de Hebreos, o lo podemos ver en las cartas de Pablo, se nos dice una y otra vez el Señor Jesucristo era inocente, igual que nosotros, pero sin pecado. No se pudo encontrar pecado alguno. Incluso en el Antiguo Testamento también se señalaba. Es decir, este hombre, este ladrón en la cruz no está descubriendo nada que ya no hubiera dicho Jesucristo, que no hubiera estado escrito en el Antiguo Testamento de la inocencia. Y entonces nos revela algo que teológicamente es muy profundo. Este hombre dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Somos culpables. Merecemos morir. Merecemos el castigo. Pero este hombre, ¿por qué está muriendo? En cierto momento,
lo dice el propio Pilato. Le traen a Jesús, lo interroga, intenta investigar, se informa y al final dice, no veo culpa en él, ¿por qué lo queréis condenar? Es decir, el mismo Pilato está haciendo la confesión delante de los fariseos, este hombre no ha hecho nada. Aún así, él se deja vencer, quitarse los miedos, los pone en las manos de los fariseos, él se lava las manos públicamente y lo condenan. Pero lo que está diciendo Pilatos es esto, no hay ninguna cosa por la cual este hombre deba de morir. La Escritura nos dice que no debía de morir. El Antiguo Testamento lo estaba señalando y profetizando y ahora el mismo Pilato está diciendo no debería de morir. Y entonces este hombre que está en la cruz nos dice, pero el que está aquí es inocente. Nosotros tenemos que morir, pero no él. Claro, nosotros nos preguntamos, porque tenemos ya una teología más profunda que la que tenía aquel hombre en la cruz, ¿por qué piensas que el Señor Jesucristo murió en la cruz si era inocente? Si no lo podía condenar ninguno de sus actos, ninguna de sus palabras o ninguna de sus actitudes, si él fue inocente de principio a fin y lo reconocen las Escrituras y lo reconoce Pilato y lo reconoce la gente que estaba allí a su alrededor, no encontraron falta alguna en él para ser condenado a la luz de la ley. ¿Por qué estaba muriendo en la cruz? Y quizás sería la pregunta crucial que tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, los que ya somos creyentes, los que aún no son creyentes. ¿No será que el Señor Jesucristo estaba muriendo por los pecados de aquel hombre? ¿Y que estaba muriendo por los pecados de muchos de nosotros? ¿Que Él no estaba allí porque Él fuera culpable, sino que estaba allí porque nosotros somos culpables? ¿No es esto algo extraordinario? Que ya no está diciendo aquel ladrón en la cruz, sálvate a ti mismo, sino que lo que está diciendo este hombre es inocente, pero su muerte es necesaria. Nosotros necesitamos a un Cristo no que se baje de la cruz, sino a un Cristo que siendo inocente permanezca en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero no solamente es que por las razones que fueran, este ladrón en la cruz sabe que Jesús es inocente y es sin culpa. Seguimos con las sorpresas y seguimos con la realidad y seguimos con las bendiciones para nosotros. Más adelante le dice, versículo 42, ahora dirigiéndose ya a Jesús, no para decirle sálvate, sino fijaros lo que le dice. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que nos está diciendo en cuarto lugar es que este hombre sabía que había un reino y que nuestro Señor Jesucristo vendría con un reino. Lucas y los demás de los evangelios no le contradicen, diciendo, hombre, este estaba allí como había perdido la cabeza ya por el dolor y que estaba diciendo alguna barbaridad. Los mismos discípulos que estaban esperando con Jesús un reino, pues se desaniman y huyen pensando que qué va a pasar ahora que su rey, su Mesías ha muerto. Pero en cambio, este hombre que está allí clavado en la cruz por causa de sus pecados, con un hombre que es inocente, le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo enseñaba esto también el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, en los Salmos, pero a lo largo de toda la Escritura, nos enseñaba que, aparte del pueblo de Dios que estaba allí en la tierra prometida, los judíos, había un reino eterno que se iba a extender. Que aquello simplemente era un símbolo de cosas más extraordinarias que habían a ocurrir. Que habría un rey que no moriría y que su reino permanecería para siempre y que se extendería por toda la eternidad, que no tendría fin. Y lo estamos viendo o lo estamos entendiendo un poco en las palabras de este hombre, un ladrón, malvado, pecador, que está muriendo por sus pecados en la cruz, pero que a la misma vez está diciendo, ven con tu reino y tómame a mí.
Juan el Bautista, si recordáis, en principio el Evangelio de Mateo lo decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino se ha acercado a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, también recorriendo toda aquella tierra, decía: arrepentíos porque el reino ya está en medio de vosotros, porque Cristo estaba allí. No sabemos si este ladrón pudo escuchar, seguramente escuchó conversaciones de Jesús, incluso de manera presencial, o lo oyó de otra gente, pero el caso es que cuando hay una conversión en su vida, viendo que él es culpable y que aquel hombre es inocente, su esperanza es el reino que estaba prometido y que ese hombre lo podría traer. Dios tiene algo preparado por venir y algo extraordinario. La ilógica de los que interpretaban el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús era que si él era el Mesías, si él era ungido, tendría que hacer un reino físico. Y por eso en alguna ocasión dice que lo quisieron hacer rey. Cuando escuchaban lo que decía y los milagros que él producía, querían hacerlo rey. Y nuestro Señor Jesucristo tendría que esconderse, tendría que escaquearse de aquella situación. O cuando está ya siendo juzgado para ser condenado, le están diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, yo lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, los ángeles vendrían con poder para defenderme, pero mi reino es espiritual, es de otra clase. Y este hombre está diciendo: el que está aquí clavado va a morir, pero su reino va a venir. En otras palabras, mirar, tu esperanza no está aquí en esta vida. Tu esperanza está en el reino que se nos tiene prometidos y que el Señor ya ha inaugurado. Que sabemos que nuestro Señor Jesucristo tendría que morir en la cruz, que tiene que resucitar de la cruz, que tiene que venir con poder y gloria sentado en el trono de toda majestad, y que nosotros saldremos a recibirle para estar con Él durante toda la eternidad. Pero hay un reino. Lo que hacen las Escrituras es invitarte a ti a ese reino eterno que se nos tiene prometidos y que el Señor Jesucristo está anunciando. La grandeza de estas palabras, que solamente es una frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es la gran esperanza de los creyentes. Es nuestra esperanza de que nuestro Señor Jesucristo vendrá con su reino. Pero, claro, es un reino que nosotros alcanzamos, como dice Juan el Bautista, o decía nuestro Señor Jesucristo en la extensión del mensaje: arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino está aquí. La entrada a este reino no es porque te justifiques a ti mismo. La entrada al reino que el Señor Jesucristo estaba inaugurando y que traería con todo poder, no por las obras que tú puedas producir o mostrar. No puedes comprar al Señor, no puedes levantarte con tus fuerzas propias de aquella cruz. No hay manera de que tú escapes a tu condenación, como no sea que el Señor Jesucristo se acuerde cuando venga en su reino. Es por arrepentimiento, es por la conversión, como se produjo en la mente, el corazón de aquel hombre en la cruz. No es de cualquier manera. Es únicamente de esa manera. Pero fijaros en quinto lugar. Lo que le está diciendo este hombre le está diciendo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que este reino viene después de la muerte. No era un reino político, no era un reino físico, no era una revolución contra el Imperio Romano, sino algo espiritual que se iba a alcanzar después de la muerte. No se nos dice que el Señor Jesús fue aliviado de aquel momento, simplemente en un momento se le ofreció algo de vinagre para empapar sus labios. No se nos dice que hubo alivio del dolor de aquellos dos ladrones que estaban muriendo en la cruz, ni siquiera el que llegó a ser creyente. La muerte es una realidad cruda. Se nos dice que después de que
Los hombres eran crucificados en la cruz, sus cuerpos eran tirados a un basurero. Es simplemente porque alguien intercede por el cuerpo de Jesús, que es librado de aquel momento, para que no hubiera corrupción y fuera enterrado en una tumba nueva. Pero la muerte era tan desagradable y tan terrible, podemos imaginar lo que era coger aquellos cuerpos muertos y tirados a un basurero fuera de los muros de Jerusalén. No vamos a ser librados ninguno de nosotros de la muerte. Podemos saber que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, pero llevamos 2000 años diciendo que esto va a ser así. Y puede que pasen otros 2000 años. Así que la realidad es que tú y yo tengamos que pasar por la agonía de la muerte. No la podemos evitar. Como no podemos evitar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las crisis, los problemas. Esto es una realidad. No hay ningún tipo de promesa firme de que por ser cristianos nos libraremos de todo el dolor que el mundo nos va a producir. No. Pero lo que nos enseña estas palabras es que después de la muerte hay una realidad más gloriosa y más extraordinaria. Este hombre moriría como un ladrón. Sería despreciado por ladrón. Pero hay algo que no le quitaría el reino de nuestro Señor. La muerte pierde su aguijón. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y esta puede ser la esperanza de cada uno de vosotros, la esperanza de cada uno de nosotros. Que la muerte, aun cuando siga siendo una realidad, la tengamos que experimentar de una forma o de otra, ha perdido su aguijón. Ya no nos puede vencer. Es verdad que quitaron la vida al autor de la vida, nos dice Pedro en su sermón en el libro de Hechos. Quitaron la vida al Señor de la vida. Pero el Señor volvió a resucitar. Y a nosotros se nos está diciendo que es verdad que hay muchos conflictos, mucho dolor y que puede haber mucho sufrimiento, pero no nos quitarán que después de la muerte hay algo más glorioso. Así que contrastar lo que nos está diciendo nuestro texto. Por una parte, en un principio, este hombre, el ladrón en la cruz, le está diciendo a su compañero, es que ni aún temes a Dios estando nosotros a la puerta de la condenación. Hay condenación. Hay condenación. Se lo está diciendo a su compañero, que no llegó al arrepentimiento. Hay condenación. Pero a la misma vez, dirigiéndose al Señor Jesucristo, le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hay un reino. Así que tú tienes aquí delante de ti ahora, en esta historia, en esta pequeña historia, tienes dos opciones. O las palabras que el ladrón le está diciendo a su compañero, hay condenación, o las palabras que él está diciendo al Señor Jesucristo, que vengas tú en tu reino y que te acuerdes de mí. Tienes que tomar una decisión ahora. Esto es lo que la enseñanza de este pasaje, la Escritura te está diciendo. No lo dejes al último momento, porque la muerte no es el fin. Hay un reino después de la muerte. ¿Ha perdido la muerte su aguijón contigo? ¿Has cambiado la agonía de la desesperación de saber que no habrá salvación por la esperanza de un Cristo resucitado que vendrá en poder y en gloria? ¿Ha cambiado esto en tu vida? En sexto lugar, Jesús, el que está crucificado con el ladrón en la cruz, está vinculado al reino. Diferente de lo que estaban pensando los judíos que querían de alguna manera confusa hacerle rey, o de lo que le estaban diciendo Pilato, lo que tenía puesto en el cartel, allí un cartel encima de la cruz, de una especie de burla de parte de Pilato para todos los judíos. Este es el rey de los judíos.
era un desprecio. O sea, le estaba diciendo, mira, vuestro rey, el que algunos de vosotros pensabais que era el Mesías, el ungido, aquí está, desnudo y clavado en una cruz, vertiendo sangre por todos los poros de su piel. Este es vuestro rey. Los judíos querían que quitara el cartel. No, esto lo decía él, pero no lo decimos nosotros. No, puesto está, ahí lo tenéis. Pero lo que está mirando el ladrón en la cruz es que el que está allí, en el centro de ellos, ese es el rey. Es el rey sangriento, maltratado, despreciado, pero es el rey. Lo más glorioso de la historia de la humanidad no es la fuerza, no es el trueno, no es la majestad. La más grande de las glorias es que el rey fue crucificado en una cruz para traer esperanza a los hombres. Esto es lo más glorioso. Esto es lo extraordinario. Lo extraordinario no es que el Señor Jesucristo escapara como un rey victorioso con un gran ejército para vencer a sus enemigos. Lo más glorioso y extraordinario es que nuestro rey muriera en la cruz para darnos libertad y darnos perdón de pecados y darnos la vida eterna. Jesús, el crucificado, es el rey. En séptimo lugar, lo que está diciendo este hombre es tremendamente escatológico. Tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el futuro. Versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuando vengas? ¿Cuando vengas en tu reino? El otro ladrón estará diciendo, pero si se va a morir. Si va a morir igual que nosotros, ¿de qué va a venir? Y los que estaban a su alrededor dirían, aquí está, muerto, ¿y ahora qué? Y los discípulos que creían en el Señor Jesucristo, nuestro Señor ha muerto, ¿qué va a ser de nosotros? Y en cambio, lo que está diciendo el ladrón es, vas a volver, cuando vuelvas acuérdate de mí. La muerte ya no puede con el Señor Jesucristo. No entendemos cómo vendría este conocimiento al ladrón en la cruz. No sabemos cómo se desarrollarían sus pensamientos. Pero el mensaje que está dejando es claro. Este hombre que está muriendo conmigo va a volver. Y va a volver con su reino. Volvería como el rey. No ya como un siervo. No para repetir las mismas historias. No como el cordero para ser sacrificado. Lo dice el libro de Apocalipsis y lo dice los profetas del Antiguo Testamento y lo dicen las cartas de Pablo, lo dice Pedro. Nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva no va a volver como antes. O sea, no penséis que va a volver al Señor Jesucristo para que sea maltratado y clavado en la cruz una vez más. No, Él va a volver con su reino, pero va a volver. Y la esperanza del pueblo de Dios, de nosotros los creyentes, es que cuando miramos hacia adelante, hacia el futuro, tenemos la promesa, lo que le hicieron los ángeles a los discípulos en el principio del libro de Hechos, de tal manera que lo veis marchar, lo veréis volver. Y no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos los detalles que se tienen que producir, cómo será. Estamos en una circunstancia de mera espera, pero sabemos, velad, porque volveré. Y el ladrón lo está diciendo, vas a morir, vamos a morir, tú eres inocente, nosotros somos culpables, pero tú volverás. Y volverás con toda tu majestad y con tu reino. Es el momento propicio para que te acuerdes de mí. De alguna forma el ladrón en la cruz estaba viendo algo de su gloria. Nosotros tenemos muchos más detalles. Tenemos una doctrina extensa de la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su trono y los ángeles rodeándolo y diciendo la gran multitud que se había opuesto a él, entre medias el gran dragón y la bestia, etcétera, todos arrojados al lago de fuego y él con el resplandor de su venida acabar con todas las cosas. Tenemos una visión extraordinaria de la gloria del Señor. El ladrón de la cruz no lo tenía. No tenía nada de todo esto. Pero sí sabía una cosa, que es la que tú debes de saber y es la que tú debes de guardar en tu corazón. Cuando vuelvas con tu reino, acuérdate de mí.
En octavo lugar, fijaros que su esperanza, la esperanza de este hombre ladrón que está muriendo en la cruz, su única esperanza, tal como yo la veo aquí, es la memoria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 42 le está diciendo, acuérdate, no me ignores. Tenemos la historia de José. ¿Recordáis cuando José entró en Egipto y pasó un montón de penurias y al final terminó en prisión? Allí con los sueños, pudo interpretar los sueños de dos que estaban allí y al que iba a ser librado, el otro iba a ser colgado, ¿no? Iba a morir, pero el que iba a ser librado le dice, acuérdate de mí, acuérdate de que yo interpretaba los sueños. Tardaron años en acordarse de José. Tardaron años. Pero ahora lo que está diciendo este ladrón en la cruz es, bueno, aquí estamos, esta es la situación, no nos queda nada, este es lo definitivo, no podemos escapar, pero Señor, haz memoria, acuérdate de mí. Es muy sencillo, es muy simple. Es una fe como la de un grano de mostaza, apenas puede encontrarse algún valor. No presenta excusas. Mira que yo soy crucificado de manera injusta, fíjate que ahora yo te estoy diciendo buenas palabras, que tengo buena actitud, que soy una persona sincera. No, el ladrón no está trayendo excusas alguna. Se presenta tal como es. Nosotros somos culpables, este hombre y yo somos culpables. Estamos aquí por lo que hemos hecho, merecemos esta muerte horrible de alguna forma. No hay excusa alguna. Simplemente es que yo sé, dice el ladrón, yo sé que tú vas a volver, porque eres inocente, y vendrás con todo tu reino. Cuando vengas con toda tu majestad, con toda tu gloria, acuérdate de mí. Y entonces nosotros descubrimos cuál es el poder de nuestra fe. El poder de la fe del creyente es en la promesa de que nuestro Señor Jesucristo dice, no voy a perder a ninguno de los míos. Y que Él va a venir a tomarnos a cada uno de nosotros, que Él nos conoce por nombre, como nosotros lo conocemos a Él. Y que un día, fijaros bien, un día Él levantará su voz y los muertos saldrán de sus tumbas y seremos reconocidos por Él. En esta mañana, si no eres creyente, si no eres cristiano, tú puedes venir en la manera en que estás, tal como eres, con tus defectos, tus pecados, tus conflictos, tu situación, tu corazón. Y quizá no sabes mucho acerca de las Escrituras, no tienes gran conocimiento de doctrina, la Biblia te parece un libro demasiado grande, hay demasiados conflictos en este mundo, quieres escapar, quieres librarte, quieres mejorar y mejorar a los tuyos. Quizá todas estas cosas están en tu mente y en tu corazón, pero si crees que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo y que Él vendrá un día en su poder y en gloria, con toda su majestad, descansa en su memoria. De que Él ha dicho que todos aquellos que en Él creen no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Puedes venir tal como eres y descansar en lo que Jesús ha dicho y en sus promesas. Bueno, y lo último que tenemos que decir no es tanto lo que es la teología de aquel hombre, sino el consuelo que recibe en aquel momento. Nuestro Señor Jesucristo, versículo 43, ante aquella pequeña demanda, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, con todo lo que pueda implicar y podamos profundizar en ello, el Señor Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo, bueno, vamos a ver, luego lo analizaremos. A ver si hay algún juicio, si encontramos que vale la pena, entonces sí. Vamos a ver si yo al final vengo o no vengo, a ver qué ocurre, a ver cómo lo analizamos el Padre y yo, estas circunstancias, porque en fin, no está diciendo nada de esto. Espérate, ten paciencia y luego ya cuando tú estés allí en espíritu, no sabemos dónde, entonces yo te daré una respuesta concluyente. No,
¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ante aquel desgraciado hombre clavado en la cruz por sus pecados, no le hace juicio, no le hace demandas, no le trae exigencias, no dice no te lo mereces, no le dice si hubieras hecho algo positivo, no le dice nada de esto. Lo único que le está diciendo a aquel pobre hombre es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al mismo instante de que aquel hombre cerrara los ojos, en espíritu, estaría en el paraíso. Así que tú imagínate lo que aquí se te está ofreciendo en esta mañana. En estas palabras, lo que se te está diciendo a ti en tu propia situación y en tu corazón. En el momento mismo que descanses en la persona y en la obra, en la memoria de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo instante tendrás la seguridad de que vas a estar en el paraíso. Lo que nos dice la Escritura de paraíso es gloria. Y lo que nos dice acerca del paraíso es descanso. Lo que nos dice es todo lo contrario de la cruz. La muerte de la cruz era de las muertes más horribles que podríamos imaginar. No sé cómo la mente del hombre puede ser tan perturbada para hacer las cosas como las que estaba haciendo. Pero es que la vida es desagradable y la vida es dura y la vida es difícil y tiene muchas cosas malas y dañosas, pero cuando miramos el contraste de aquel pobre hombre clavado en la cruz con lo que se está prometiendo hoy, no mañana, no en el futuro, hoy ya, en cuanto cierre los ojos, estarás en el paraíso. Así que nosotros tenemos que decirnos, no sabemos cómo va a ser nuestra vida. Y los pasos que tendremos que dar, las cargas que tendremos que llevar, las heridas que vamos a tener a lo largo de nuestro cuerpo, de nuestra persona, pero en el mismo instante, si es que eres creyente, en el mismo instante que cierres los ojos, te encontrarás en un lugar que no podrías ni imaginar. Sabemos que después, más adelante, vendrá la resurrección de los cuerpos, pero nos dice la Escritura que el Espíritu, nosotros, como aquel ladrón, ya estaremos con el Señor y ya por fin descansaremos. Lo que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo en las palabras dirigidas a aquel hombre, fijaros que aquí no hay doctrina, no hay una teología, no hay un dogma, es simplemente una historia que nos muestra la realidad para con nosotros. Pero nos está hablando de que hay una certeza, nos está dejando una confirmación. Vas a estar. Le está diciendo a aquel hombre, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y esta debe ser la mayor de los consuelos y de las fortalezas del creyente, del alma del creyente. Es verdad que hay muchas cosas que nos hacen sufrir, nos hacen experimentar dolor, pero la certeza de que vamos a estar con el Señor Jesucristo y que lo vamos a hacer por toda la eternidad. ¿Cómo me gustaría que cada uno de los que estáis aquí, jovenzuelos, o aquellos que estáis endurecidos y cansados, o que os estáis haciendo preguntas y estáis llenos de dudas, tuvierais esta misma confirmación que el Señor Jesucristo le está haciendo a aquel malvado hombre. No importa de dónde vengas, no importa lo que tengas, no importa lo que hayas hecho. Si hay una conversión, si hay un arrepentimiento, todo se va a cambiar, todo se va a transformar. Y por fin, estarás con el Señor en el paraíso. No lo dejes escapar. Amén.